Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN. Esta noche tenemos un tema contundente como siempre, pero este es más, porque hablamos de la clase media, que se manifieste esa masa gigante. Espero que mis invitados asuman que sí, que es así, yo no sé, ya estoy aquí en manos de expertos para que me expliquen, pero esa masa gigante que se haga sentir, porque caramba, cuántos desafíos que tiene la clase media en República Dominicana. Y para este tema tan importante estoy en tremenda compañía. Aquí a mi derecha me acompaña José Alfredo Guerrero, economista de larga data, muy conocedor de estos temas. Y aquí a mi izquierda, Rafael Espinal, también economista de larga data. Y bueno, los dos tienen muchísima experiencia en muchos ambientes de la economía. Muchísimas gracias, un privilegio tenerlos a los dos, tanto a José Alfredo como a Rafael. Entonces, la temática la hablábamos un poquito en calentamiento tras cámaras ahorita, porque cuando uno tiene todos expertos hay que aprovecharlos rápido. Y la verdad que les comentaba a ustedes, el desafío de la clase media, yo me siento una abanderada de la clase media, una representante de la clase media, y la clase media somos muchos. Nos preparamos, nuestros padres vienen de clase media igual, nos dicen tienes que estudiar, destacarte para poder conseguir un buen puesto de trabajo, tienes que verdaderamente ser competitivo porque hay mucha gente y tienes que destacarte y trabajar duro para poder tener un ingreso que te permita vivir de manera digna. Pero lo importante, mijo, es que tienes que estudiar y fajarte y te vamos a pagar las mejores condiciones de estudio que podamos, porque como no vas a heredar, porque somos clase media, lo que te vamos a ceder y dar como herencia son tus estudios, tu preparación. Eso es un poco lo que toda clase media quiere, el ideal. Sí. Pero ¿qué sucede? La clase media también, en su trabajo, cuando recibe sus ingresos, paga impuestos para cubrir una cantidad de obras que, lamentándolo mucho, porque lo ideal sería que como Estados Unidos y en otras economías sí pudiéramos accesar a ellos, pero la verdad que en términos prácticos no podemos hacerlo. La clase media va a hospitales privados, la clase media va a escuelas privadas, la clase media no usa los beneficios sociales que se subvencionan desde el gobierno porque no tienen la calidad que necesitan para competir en el ambiente en que una clase media quiere competir, que es tratar de buscar buenos puestos de trabajo en un ambiente donde los empleadores son los ricos. Hasta ahí esa es la novela. Vamos bien con esa novela. Entonces mi pregunta para ustedes es primero, ¿qué es la clase media y cómo este desafío lo podemos desamarrar esta noche? Empecemos con José Alfredo. Bien, la clase media, la definiste muy bien, pero en el punto que vamos a entrar de una vez al punto que tú decías, porque me encantó eso. Mira, con la clase media pasa lo que tú bien dices, él no recibe y no demanda esos servicios sociales. En el caso de las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, las escuelas, las personas de clase media mandan a sus hijos a escuelas públicas. Allá se financia en base al impuesto de la propiedad. Y entonces las escuelas son tan buenas como tan bueno es tu sector. Entonces ahí sí tú puedes entonces llevarlo a las escuelas, ¿no? Pero aquí también se usa para la clase media que manda a sus hijos a colegios privados, se descuenta, tú puedes... te exoneran del impuesto. Te exoneran, o sea, tú puedes declarar tus gastos y entonces el gobierno te elimina parte de eso. Y en la salud igual, en los hospitales igual. No, en la salud no, pero en la escuela sí, o sea, tú puedes por lo menos recuperar parte de eso. Y yo creo que pero hay muchos servicios que también, mira, uno de los servicios que la clase media debe usar es el metro. Claro. El metro realmente es muy bueno. Pero ese es el dilema, sí, de la clase media, en el tema de la salud por igual. Las inversiones son buenas, o sea, las inversiones sociales son buenas, claro que sí. El debate está, vamos a decir, el dilema, si se quiere, está en que esa inversión es de alguna manera subvencionada por los impuestos de una clase media que es una masa que nunca recibe esos beneficios. Y ahí es que tiene, yo he planteado varias veces eso, o sea, mira por ejemplo el aspecto de la seguridad. Quizás hay que hacer escuela para clase media, o no, eso es muy clasista, pregunto. Pudiese devolver, para mí es devolver un porcentaje mayor de lo que se invierte en la educación privada, en la educación de los colegios públicos, de los colegios privados, o sea, devolver un poco más de eso. Pero mira un aspecto interesante, también yo lo he planteado, en la seguridad. En la seguridad se pueden hacer esquemas de seguridad privada en los barrios residenciales donde vive la clase media, en la cual tú contrates compañía de seguridad privada, pero sea con un crédito al impuesto a la vivienda suntuaria. Porque es un impuesto, por ejemplo, que se evade mucho ese impuesto, pero se evade también porque tú no recibes los beneficios. Por una forma de tú
cobrar más por ese impuesto y a la vez mejorar la seguridad es que tú puedas, a través del impuesto a la vivienda suntuaria o el IBSS, tú contratar compañías privadas de seguridad privada perimetral en los residenciales, por ejemplo, Naco, Piantini, Bellavista, donde sea, y que entonces ese gasto que tú haces se descuente del impuesto. O sea, También. esos mecanismos son para que por lo menos se reciba, si realmente, como tú decías... O se deje de pagar algo, porque más que recibirlo, déjalo para que te devuelven el propio impuesto porque no lo estás usando. Y lo interesante es que ese esquema, por ejemplo, te puede aumentar el nivel de la propiedad, que es la base imponible del impuesto, y al final el Estado termina tal vez ganando más. Wow, esa parte la vamos a ver más a profundidad. ¿Qué dice Rafael de todo esto? Mira, lo primero es que tú has definido una clase media. La clase media generalmente es un sector de la población que, digamos, tiene ingresos medios. No son los pobres que viven con un ingreso y con poco acceso a una serie de servicios. Y digamos que la clase media anda alrededor de un 50% de la población, entre un 50 y un 60%. Que es una masa grande. Es una masa grande, normalmente ¿es la mayoría? Urbana, vive básicamente en los centros urbanos, y concentrada fundamentalmente en las grandes ciudades, como Santiago, la capital. Es una clase que en gran medida es asalariada, otros son profesionales liberales, y otros son productores que tienen algún tipo de negocio, no grandes empresas, ni tampoco de subsistencia, digamos, son negocios. Una gran masa de la población dominicana es informal, el 57% de la economía dominicana es informal, de manera que hay clases medias informales también, que tienen negocios no formalizados. El problema de la clase media, en el caso de la República Dominicana, es que lleva la mayor carga de los impuestos. O sea, los impuestos, la mayor carga. ¿Por qué? Porque una gran parte de los impuestos son indirectos. Impuestos llamamos indirectos, que son al consumo. Como por el ejemplo, ITEVIS. como el ITEVIS, como los combustibles, como los impuestos de las telefónicas, y eso lo afecta mucho. En segundo lugar, cuando son asalariados, cuando uno es asalariado en clase media, no tiene escape al impuesto sobre la renta. Claro. No tiene, claro. o sea, te lo descuentan directamente. Claro. Al empresario tal vez tiene mecanismos de elusión por vía de algunas leyes de incentivo o algunos mecanismos que puede utilizar. Pero la clase media no tiene escapatoria. Y si es un profesional liberal, tiene que hacer declaraciones juradas de los ingresos que tiene. Y fíjate que... Y si no lo hace, también corre el riesgo entonces de que le hagan multas o lo penalicen. Claro. En los casos, por ejemplo, del ITEVIS, si son pequeños negocios, tienen que pagar un anticipo. Y ese anticipo es financiar al Estado. Financiar al Estado. Financiar al Absolutamente. Estado. Si es el impuesto sobre la renta en un negocio, una renta presunta y la paga por adelantado. Entonces, eso afecta mucho a la clase media. Y lo otro es que aquí la clase media tiene que proporcionarse una serie de servicios que en otros lugares están garantizados. Que hay que Claro. estar. ¿Qué es lo que te decía? El transporte. Claro. Usted tiene que tener un carro. Para yo venir a este programa tengo que venir en un carro porque... Yo vine en metro. Bueno, José Ay, pero Alfredo es que tú vino estás en adelante. metro. Tú estás adelante, José Alfredo. Tú estás adelante. Tú estás adelante. Ese está usando un servicio. Ahí tenemos que aprender, eso es parte de lo que vamos a hablar. Pero sí, los pero servicios- no todos lo podemos usufructuar, porque tú entiendes que tenemos que tener unos niveles de competitividad que todavía esos servicios no ofrecen. Claro, los servicios no son, por ejemplo, los servicios de seguridad. Mucha clase media vive en edificios ahora y esos edificios tienen que pagar un mantenimiento de una seguridad en el edificio porque no tienen seguridad pública, digamos. El tema, por ejemplo, de la energía eléctrica es costosa para la clase media. Tiene que pagar además un subsidio cruzado, que es un subsidio a los más pobres, pero el de la clase media no le alcanza para su propio consumo. Mira, eso que tú traes me encanta, porque fíjate, yo lo veo de alguna manera visualizado como, bueno, somos una familia clase media y tenemos 2 niños. No nos alcanza bien para mantener todos los niños, estamos preocupadísimos, no nos alcanza, es tirando el dinerito, viendo a ver dónde se ahorra, y de repente decidimos ayudar a 3 niños más en condición más dificultosa que las de nosotros, en condición de vulnerabilidad. Lindísima obra, claro que sí, que la vulnerabilidad y la solidaridad del dominicano es importante. O sea, asumir la solidaridad ante la vulnerabilidad es un reto para todos y es además condición de sentimientos y de humanidad. Pero hay cosas que son inalcanzables, que no pueden ser hechas, porque como si no puedo yo mantener los 2 míos, voy a poder mantener 3 más. Y en sentido figurado, a la clase media nos someten a mantener hijos
adoptivos en momentos, en situación vulnerable, sin darnos cuenta, sin poder nosotros cubrir los de nosotros, porque estamos cubriendo impuestos que no nos que no nos permiten a nosotros que la canasta de la clase media pueda ser cubierta de manera tranquila, sin excesos, ni siquiera sin ahorros. Simplemente cubrir, llegar al presupuesto, es una osadía en este país. ¿Qué tú dices de eso? O sea, ¿es verdad que es así? Sí, claro, y los impuestos aquí son muy altos. O sea, estamos hablando de tasas marginales de impuestos sobre la renta de 25%, en la que cae mucha de la gente de la clase media. 25% de impuestos sobre la renta es trabajar un cuarto del año para el gobierno. Entonces son y si yo impuestos... trabajo un cuarto del año para el gobierno, o sea, si yo le doy un cuarto de mi ingreso al gobierno, pero yo recibo, porque puedo usufructuar esos vamos a decir, servicios, Claro. pues tiene sentido, como en Estados Unidos, vuelvo y repito, como en otras Sí. economías más desarrolladas. Pero en el momento que vive la República Dominicana hoy en día, que es nuestra realidad, aunque estamos trabajando para cambiar ese cuadro, la realidad actual es que eso no cambia de la noche a la mañana. Mientras Sí. eso no cambia, como dices tú, el 50% de la población está sometido a esto. Hablabas Claro, tú, y- Rabel Fael, también del anticipo, y perdona, pero Ahí el va, ahí- anticipo ahí es va, de la que ahí va. afecta en la madre, a la Ahí clase va el media, porque esas anticipo. son las pymes, esas son las pequeñas y Claro, medianas porque empresas. o sea, mira, el anticipo se pone en una época en que el gobierno no tenía crédito. O sea, el gobierno dependía mucho antes de los impuestos. Entonces, bueno, un anticipo para que me financie. Pero que ya el gobierno tiene una capacidad de crédito enorme. O sea, el gobierno tiene el 66% de la deuda pública está en bonos soberanos. Los bonos soberanos es un indicativo de que el gobierno tiene buen crédito. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en vez del anticipo, es endeudarse, que se lo permite la ley de crédito público, a corto plazo, a principio de año, con cargo a lo que va a recibir en marzo o en abril, cuando se abren las graduaciones, pero no obligar a la gente que te financie, porque tú tienes ya capacidad de crédito. A gente que te financia, que ellos mismos nos están pudiendo financiar ellos. Que Exactamente, ellos no alcanzan porque- con ellos mismos. Vamos a una pausa, pero qué interesante, porque hay mucho que aprender de los desafíos de la clase media. Y esto es un ambiente constructivo. Lo que queremos es tomar la lupa y ponerla en lugares donde de verdad la llaga no ha sido vista y debe ser vista, porque la gente se está desesperando y es importante buscar soluciones a eso. Nos vamos a una pausa y volvemos de una vez. El desafío de la clase media, nuestro tema de hoy.